Todo eso se tiene que fijar usted. Vaya, ahora póngale la fijación. Póngale más suave. Ah, ay, no mueva, no mueva. Sí, pero es que... Sí, permítame. No, primero es arriba. ¡Ay! Enrosquelo. ¡Mi vena, Usted tiene guantes, usted tiene... No, permítame, ¿ya sabes? Prácticamente el hospital es nuestra segunda casa, ¿sí? Hay a veces que nosotros vamos a cumplir 8, 12 o hasta 24 horas laborales dentro de esta institución. Y pues como tal, como les decía, nuestra segunda casa, ¿sí? Ya que es una institución encaminada a realizar diversas actividades, ¿sí? En esta cuestión, como mencionaba Mariana, que va a ser de manera de curativa, tratamiento, prevención, ¿sí? Al individuo, familia o comunidad, que en cierto momento pues requieran de la atención, ¿sí? Vamos a hablar un poquito de historia, ¿sí? Todo esto se va a remontar en la antigua Grecia. En la antigua Grecia, si bien ustedes recuerdan dentro de lo que es la historia, se hablaba mucho de los templos. En los templos que estos eran atendidos por ciertos sacerdotes, ¿sí? En aquella época, estos templos eran sitios, ¿sí? Sitios de ayuda para la comunidad, que dichamente, o sea, no tenían como tal el nombre de hospital, pero ejercían cierta función, ¿sí? En donde cierta persona necesitaba de ayuda curativa, asistía a estos templos. Estos templos, como les decía, eran atendidos por sacerdotes, quienes ellos se dedicaban a curar de manera física o psicológica. Ahora sí que ellos realizaban esa función de médico, ¿sí? No teniendo el conocimiento, pero pues con la experiencia que tenían, ¿sí? Aparte de que tienen ese don de psicología, pues ellos podían atender en ambos, tanto físico como psicológico. Algo muy interesante dentro de estos tiempos en la antigua Grecia es que aquí era un delito el nacer o morir en estos templos, ¿sí? Era algo que se castigaba. Realmente antes pues tenían muchas reglas o creencias, ¿sí? Que pues no se tenían que llevar a cabo, y este era el caso. Posterior a la antigua Grecia, viene a finalizar esta antigua, entonces viene a surgir lo que son en la época de los conquistadores, ¿sí? En la época de los conquistadores empiezan lo que son las guerras, las batallas, ¿sí? Ahí empieza lo que son la atención a los soldados que eran heridos en los campos de batalla. Todo enfermería empieza de manera empírica, ¿sí? Sin tener un sustento o una base metodológica, ¿sí? Donde Florencia se encarga de dar los cuidados principales y de abastecer las necesidades básicas, fisiológicas de aquellos guerreros que eran heridos, ¿sí? Entonces, ahí es donde inicia la segunda etapa en cuanto a lo que son los cuidados, ¿sí? Y la creación de dichos hospitales, que no como tal eran asignados, pero sí, ciertamente, como dices tú, acondicionaban el lugar para poder atender ciertos soldados y evitar lo que es las infecciones, ¿no? Por malas condiciones del entorno. Una vez finalizando con lo que fue en lo que es en la antigua de los conquistadores, inicia la creación de los nuevos hospitales en la era cristiana, ¿sí? En la era cristiana empiezan a surgir como tal los hospitales, y quien fue la fundadora del primer hospital fue la madrona romana llamada Fabiola. Ella fue la primera en crear el primer hospital con la finalidad de proporcionar atención, ¿sí? Donde las personas que requerían atención en ese momento iban y lo solicitaban. Anteriormente, el hospital se consideraba como un lugar curativo. Actualmente ya no es nada más curativo, sino también es de prevención, ¿sí? Curación, vigilancia, lo que es el control en cuanto a las enfermedades crónicas, ¿sí? De investigación,
Ya son muchas funciones que ahorita un hospital te ofrece, ya no nada más es de curación, como anteriormente se daba a conocer, ¿sí? Actualmente contamos con demasiados hospitales, tanto gubernamentales como privados, que ofrecen atención a la comunidad. Ahora bien, vamos a entrar dentro de lo que es la definición. La Organización Mundial de la Salud nos hace la definición de este hospital y que sí realmente está englobando todo. Si bien ahí donde dice en el apartado atención de salud tanto curativa como preventiva. ¿Sí? En una unidad de hospital conocemos primero, segundo y tercer nivel. Dentro del primer nivel, ¿qué es lo que se enfoca? Se enfocan más en el área preventiva, ¿sí? Donde sacan, por ejemplo, ahorita que está el programa de vacunación, ¿sí? El programa de cáncer de mama y muchos programas que arroja el primer nivel para evitar ciertas enfermedades, ¿sí? Así como también lleva el control de enfermedades crónicas, que en este caso, que es muy dado aquí en México, que es lo que es diabetes mellitus, hipertensión arterial, dislipidemia, ¿sí? Y así como también en lo preventivo, pues lleva lo que es el control prenatal, ¿sí? Ahora, tanto curativa, pues realmente sí, ejecuta esa función porque paciente que ingresa a una unidad hospitalaria es porque requiere de atención tanto asistida como farmacológica para mejorar su estado de salud. En algunos solamente son de tratamiento farmacológico y en algunos son de intervenciones quirúrgicas, ¿sí? Va a depender mucho de lo que requiera o el estado de salud de nuestro paciente. Ahora, en cuanto a al significado, en cuanto a la etimología, de hospital, en el latín hospitum quiere decir lugar donde se hospedan los viajeros, ¿sí? Como anteriormente les había dicho, a veces inicio de lo que es la antigua Grecia, en esos templos refugiaban a aquellos que requerían hospedaje a estos viajeros, y como tal, por eso es que le dan el significado a esta palabra. Ya hablamos un poquito de la historia. Realmente aquí se los estoy dando muy resumido, obviamente pues para que no escriban mucho, nada más es conocer muy vagamente un poco de lo que fue la historia, pero aquí puntos específicos, como les había yo mencionado anteriormente, que eran lugares de asilo, internación para aquellas que los necesitaban, que eran los guerreros, así como también de hospedaje, y en algunas ocasiones funcionó como tipo escuela, ¿sí? Actualmente los hospitales en su evolución han llegado a representar una necesidad en la vida humana. Y realmente es así, ¿no? Porque hasta la actualidad siempre el ser humano va a requerir atención hospitalaria, ya sea de tipo de control o de tratamiento, ¿sí? Ciertamente tanto un hospital como la comunidad siempre van a estar ligados entre uno y el otro, ¿sí? Así que la comunidad o el pueblo, válgase la palabrita, pues siempre va a requerir de un hospital, ¿sí? Por muy pequeña que sea, pues siempre va a necesitar esta atención. Ahora bien, los hospitales tienen una clasificación, ¿sí? Dentro de la clasificación los podemos agrupar en 6 grupos. La primera es por número de camas, ¿sí? El número de camas vamos a llamar un hospital pequeño cuando cuenta menos de 50 camas, mediano de 51 a 250 camas y grandes más de 250 camas, ¿sí? Así es como se va a clasificar en cuanto al número de camas. En cuanto a la localización geográfica, pues va a ser de tipo urbano o rural, ¿sí? Y por el promedio de estancia va a ser tanto agudo como crónico. Dentro de lo que es agudo y crónico, igual hablamos enfermedades agudas, que son enfermedades de temporada. Por ejemplo, ahorita que está muy comúnmente enfermedades respiratorias, ¿no? Entonces, esos son
de forma aguda que se resuelve esta enfermedad y listo. Dentro de lo que son crónicos, como igual ya les había mencionado, pues que son los de control. Son diabetes mellitus, hipertensión arterial, dislipidemia, ¿sí? Ellos llevan su control de por vida. Una vez diagnosticados, tienen su vigilancia continua, así como también el tratamiento, que muy pocos llegan a abandonar su tratamiento, que porque se aplicaron con la dieta, que con el ejercicio, sí se ha logrado. Pero en ocasiones la mayoría se puede decir que un 85% de la población, prácticamente una vez detectando una enfermedad crónica, se queda de por vida, ¿sí? Ahora, por su dependencia, va a ser gubernamentales o privado, ¿sí? Como igual ya creo que les había mencionado esto, que vamos a encontrar lo que es la Secretaría de Salud, que en este caso aquí en Tehuacán, que contamos con el Hospital General, el Hospital de la Mujer, el Seguro Social, ¿sí? Privados, pues no se diga, son de los que más tenemos dentro de la ciudad, pues tenemos muchísimas instituciones privadas que son realizadas o que llevan a cabo ciertos cuidados a cambio de cierto pago, ¿no? Cierta económica, es como se les presta la atención. Muchas veces el individuo tiene, y realmente a veces sí es así, tiene pensado que el ir en un privado, pues se les va a dar la mejor atención. ¿Pero por qué? Porque están pagando. Si nosotros vamos, por ejemplo, en el Hospital General, pues realmente a todos se les da el mismo trato, el mismo cuidado, ¿sí? Más sin en cambio en privados, pues prácticamente se están a lo que diga el paciente. Si el paciente quiere estar sentado, va a estar sentado, quiere estar parado, parado. Obviamente, valorando lo que son su condición de salud, pero pues ahí se va más por complacer la estancia del paciente y para que se sienta lo mejor. Por eso muchas veces quienes cuentan con un recurso económico, pues deciden estar en una dependencia de nivel privado, ¿sí? Ahora, por el servicio que presta van a estar los especializados y en los generales. En los generales, pues estamos hablando de aquellas instituciones que son de un segundo nivel, ¿sí? Donde cuentan con cirugía general, medicina interna y propiamente lo que es ahora sí que servicios básicos. Dentro de los especializados, por ejemplo, vámonos aquí cerca en Puebla, en el Hospital del Niño Poblano, que cuenta con muchas especialidades para los niños, ¿sí? Ahí ese ya es un servicio, un hospital de especialidad. Ahora, por su construcción, pues van a ser de tres tipos, va a ser vertical, horizontal o mixta, ¿sí? Por ejemplo, en vertical, el Hospital de la Mujer creo que cuenta con varios niveles de pisos, a lo que hacemos diferencia del Hospital General, que pues es una sola planta, pero pues va a depender de la estructura que quieran darse, ¿sí?